Bueno, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar en el Parque Explora. La red nuclear se une a la celebración del año de la mecánica cuántica, donde vienen muchas charlas en el Parque Explora, mucha programación, y bueno, hay que estar atentos a la programación. Hoy nos convoca un tema sobre la energía nuclear en Colombia y en Argentina, ¿cierto? Mi nombre es David Galeano, vamos a hablar en particular sobre la energía nuclear en Colombia, dónde estamos, ¿cierto? Ya de pronto se pueden llevar algunas sorpresas, ojalá. Y mi compañero Javier. Bueno, mi nombre es Javier Martínez, yo hace un par de años estoy en Argentina. Vengo a contarles cómo la Argentina llegó a ser un país nuclear. Entonces, aquí con mi compañero David. Entonces, vamos a comenzar. De nuevo, muchas gracias al Parque Explora por la invitación a la red nuclear. Entonces, comencemos, ¿cierto? Y hemos querido titular esta charla El sueño nuclear. El sueño nuclear es aquel sueño que tenemos los que estamos viendo experiencias como la Argentina. Y es que hemos sido criados toda la vida con los Simpson. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es quitarnos los Simpson de la cabeza y mirar la evidencia, ¿cierto? Mirar la evidencia. Es por eso que quiero arrancar con esta primera diapositiva, donde vemos qué es la energía nuclear. La energía nuclear es algo tan fácil y tan difícil al mismo tiempo como romper un núcleo. Se rompe un núcleo, en principio es uranio 235, no vamos a entrar en eso, que quiera pues después miramos. Se rompe un núcleo de uranio y cuando se rompe sale energía. Esa es la fisión nuclear. No es una tecnología nueva, es una tecnología que está desde los años 50, ¿cierto? Desde los años 50 venimos evolucionando eso. Hay otra tecnología que seguro la han escuchado y es la de fusión nuclear. La fusión nuclear es juntar dos isótopos del hidrógeno, los junto, y cuando los junto sale energía también. Sin embargo, la que está desarrollada, ya desarrollada, no es tan, o sea, ya es una tecnología madura, es la de la fisión nuclear y es en esa en la que nos vamos a centrar, ¿cierto? Podríamos tener otras charlas para hablar de fusión nuclear. Muy bien, entonces, es importante, por lo que vamos a ver hoy, que la energía nuclear, uno siempre se le viene generación de energía eléctrica. Sin embargo, cuando entramos al tema de la energía nuclear, nos damos cuenta que hay un sinnúmero de aplicaciones. Acá traje algunas, les garantizo que me quedan faltando muchas. Producción de hidrógeno, desalinización, para control de plagas, para radiofármacos, para el control del cáncer, para modelos climáticos. Bueno, hay un sinnúmero sobre las que no me voy a detener. Lo que quiero es que miremos que se abre un montón de oportunidades que quizás nos estamos perdiendo. Pero bueno, viene una pregunta, no, es que la energía nuclear, la tecnología nuclear, eso es para países avanzados. ¿Eso Colombia qué va a pensar en eso? De pronto nos vamos a llevar una sorpresa hoy, y es que Colombia ya tiene unos avances en ciencia y tecnología nuclear. No estamos a nivel de otros países como Argentina, que ahorita lo vamos a ver con Javier. Sin embargo, sí tenemos una infraestructura y tenemos unas capacidades ya creadas, y aquí les muestro nuestro reactor, el IAN. ¿Dónde está ubicado? Lo tenemos ubicado en Bogotá. En la 50 con la 26, en el Servicio Geológico Colombiano, tenemos este reactor desde el 1965, operando. Hoy está operando. También aquí muestro unas fotos pues, de un curso, de un diplomado en energía nuclear de la Universidad de Antioquia, ojalá lo tomen, publicidad no pagada. Y aquí vemos la vasija del reactor. Es un reactor de pozo abierto, usted se puede asomar y no pasa nada, ¿cierto? Quizás algunos no sabían eso, pero otros tampoco de pronto sabían que tenemos un almacén centralizado para la gestión de desechos radioactivos, ¿cierto? Que es este que está aquí abajo, que al ladito del reactor, ahí al ladito del reactor. Ahí se hace el manejo, se almacenan fuentes y se hace digamos, un manejo de esos residuos, ¿cierto?
se hace un manejo responsable. Los residuos nucleares generalmente son en estados sólidos, hay de todos los estados de la materia, pero generalmente son sólidos y se almacenan ahí. Bueno, también hay otros tipos de residuos. Ahora, otra cosa que quizás no saben muchos, es que en Colombia tenemos ya industria relacionada con la ciencia y tecnología nuclear, ¿cierto? Hay 296 empresas registradas y certificadas, o avaladas mejor, por el Servicio Geológico Colombiano para todas esas actividades que están ahí, para radioterapia, gamografía industrial, importación y distribución, para medicina nuclear, etcétera. Es decir, no estamos en ceros, ¿cierto? No estamos en ceros. ¿Que nos falta mucho? Hombre, nos falta todo, pero Colombia ya ha ido dando pasos. Bueno, ¿y en materia institucional qué? ¿Cierto? Uno dice, no, en materia institucional, les tengo una noticia. Acá hay una serie de resoluciones, no las vamos a leer obviamente, simplemente es para que veamos que existe ya regulación para la gestión de desechos radioactivos, para el licenciamiento de la importación de material radioactivo, para categorización de fuentes, para la operación y desmantelamiento de plantas nucleares. Y adicionalmente, el decreto 381 del 2012 le da una serie de competencias al Ministerio de Minas y Energía para, digamos, regular o normar todo lo que tenga que ver con el tema nuclear, ¿cierto? Es decir, Colombia ya tiene cosas en energía nuclear, ya tiene cosas en ciencia y tecnología nuclear. Adicionalmente, en agosto del año pasado se sacó un reglamento, una actualización del reglamento de transporte y de material radioactivo. ¿Qué es lo que hace eso? Pues digamos que habla de cómo se transporta, asume una serie de recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica, habla de cómo es el embalaje de estos materiales radioactivos, la trazabilidad, los niveles de riesgo. Bueno, una cosa que muchos se preguntan, ¿estamos preparados para el tema? Aquí hay un conflicto bélico. Sí, también trata de cómo prevenir robos y actos malintencionados, por ejemplo, y refuerzo de requisitos pues, para el transporte. Lo que quiero mostrar es que Colombia no está en ceros. Adicionalmente, tenemos también Colombia firmó el Tratado de Tlatelolco en 1972. Adicionalmente, es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. También tenemos la prohibición completa de ensayos nucleares acá en el territorio colombiano, la pronta notificación de accidentes, protección de materiales, entre un montón. Y adicionalmente, como si fuera poco, pertenecemos al Organismo Internacional de Energía Atómica desde 1960. O sea, es que no estamos pensando en esto ayer. Esto lo llevamos pensando bastantes años y adicionalmente pertenecemos al ARCAL, donde es un acuerdo de cooperación regional para esos temas que tienen que ver. También tenemos una política de gestión de desechos radioactivos, el gobierno nacional, tenemos el COMPES 4075 de 2022, que dice, vea, esto es muy interesante, entre el 2023 y el 2025, la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética, va a evaluar el potencial de la energía nucleoeléctrica en Colombia. Y adicionalmente, entre el 2024 y 2026, el Servicio Geológico debe, en ayuda del Servicio Geológico, el país debe tomar una posición sobre la nucleoelectricidad. Eso es un documento de gestión pública. Entonces uno dice, no, pero eso, ¿qué van a haber hecho de eso? Pues les tengo una noticia. Ya ha habido sendas reuniones, como se puede ver ahí en la foto, esa es una de las reuniones donde se ha tratado este tema. Es decir, ¿Colombia qué va a hacer? O sea, ya Colombia está pensando en el tema de la energía nuclear. Tanto es así que en el Plan Energético Nacional 2022-2052 y el que está próximo a salir, 2024-2054, ya se tienen escenarios donde aparecen 900 megavatios para 2038, 1200 o 1800, dependiendo del escenario de demanda, ¿cierto? Dependiendo cómo crezca la demanda de energía. Es decir,
en un documento público del Plan Energético Nacional de la UVME ya aparece la energía nuclear. Esto pasó hace poquito, esta noticia está caliente. 16 de diciembre de 2024 se radica en el Congreso de la República de Colombia la ley nuclear. ¿Qué hace básicamente? Es un documento que fue construido de la mano del Organismo Internacional de Energía Atómica, crea una Agencia Nacional para la Seguridad Nacional, para la Seguridad Nuclear, perdón, habla del manejo de residuos radioactivos y es la primera ley nuclear del mundo que incluye asuntos de equidad de género. Esto es una gran noticia que muchos puede que no conozcan. Ya empieza pues un trámite legislativo para esta ley. Bueno, tenemos ley, tenemos que el Congreso sí, que tenemos un reactor. Ve David, de pronto no estamos en cero, pero aquí sí estamos formando la gente. Pues les cuento, la Universidad de Antioquia ofrece un diplomado en energía nuclear, ya va para la tercera versión del diplomado. Acá vemos una foto de los primeros, no, ahí faltan muchos, eran 50, sino que eso fue cuando fuimos a conocer el ciclotrón de acá de Medellín. Esto fue cuando en la última versión fueron 100 y pico de estudiantes, estuvimos en el reactor nuclear, conociendo el reactor nuclear allá en Bogotá. Entonces están dando sus primeros pasos por parte de la academia. Existe la Red Nuclear Colombiana, síganos en redes sociales, pilas pues. En la Red Nuclear Colombiana estamos promoviendo la ciencia y tecnología nuclear y como les mostraba al principio, lo de los Simpson, estamos significando, si se me permiten esa expresión, la tecnología nuclear. Y hablándola de frente, desmitificándola, ¿cierto? Y diciendo, bueno, la tecnología nuclear tiene estas ventajas, tiene estas desventajas, esto le va a traer al país, ¿cierto? Digamos, con un papel promotor de la ciencia y tecnología nuclear. Adicionalmente, la Javeriana también se ha unido con eso, hizo un foro en el 2023 sobre tecnologías nucleares, Ruta N y la IEEE ha hecho charlas sobre el tema acá. Bueno, hay una cátedra en la Universidad de Antioquia, de hecho comenzamos clases la próxima semana, sobre la ciencia y tecnología nuclear para estudiantes de ingeniería en energía e ingeniería eléctrica, es decir, ya las universidades se están movilizando. La Universidad Nacional da un curso también sobre ciencia y tecnología nuclear, ya van como 6 versiones, entonces las universidades ya se están preparando. Y hay una muy importante y se está preparando el primer posgrado en reactores nucleares, es decir, ya estamos preparando ese ecosistema, ¿cierto? Estamos preparando ese ecosistema. Y ya finalizar, para darle paso a lo que nos convoca hoy acá, estamos mirando primero Colombia, pero yo creo que siempre hay que mirar más allá, más allá. Ahorita vamos a ver qué nos tiene Argentina. Y hablando de Colombia, ahorita también en noviembre del año pasado se hizo el primer congreso de energía nuclear acá en Medellín. Eso se tenía pensado como 180 personas y eso fue como 250, se hiperllenó. Ahí están los patrocinadores, EPM pues fue uno de los patrocinadores, fue el patrocinador oficial y bueno, digamos que se han venido haciendo cosas. Ahora, ya con esto termino, para darle paso a Javier. No estamos en ceros, no estamos en la edad de piedra, pero posiblemente estamos en la de cobre, ¿cierto? O en la de bronce. Necesitamos llegar a la edad moderna. Y un país cercano a la edad moderna es Argentina. Y eso es lo que nos va a venir a contar ahora Javier. Ahí vamos a ver un cambio de presentación. A la de Javier, dale si quieres. Dale. Bueno, como Bueno, mi nombre es Javier Martínez, como ya me han presentado, yo soy miembro fundador de la Red Nuclear Colombiana. Hoy vengo a contarles cómo llegó Argentina
a ser un país nuclear. Y esta historia se remonta desde los finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué contexto se encontraba el mundo, porque no solamente Argentina, en ese momento? Argentina vio una oportunidad porque en ese momento muchos científicos estaban migrando para diferentes lugares del mundo. La mayoría de científicos fueron absorbidos por las grandes potencias, Estados Unidos y los rusos, algunos se quedaron en Europa, y Argentina vio una oportunidad. Pero ¿por qué Argentina vio la oportunidad y el resto de Latinoamérica por ahí no la vio tan clara? Porque Argentina en ese entonces tenía una prosperidad económica. ¿Por qué? Porque Argentina alimentó a Europa. Entonces, Argentina tenía una prosperidad económica impresionante, lo que favorecía el escenario ideal para que personas como el presidente Perón tuvieran el sueño de tener una Argentina con industria. Y cuando hablamos de tener un país industrial, necesitamos energía, ¿sí? Y a esto le apuntó muy seriamente el gobierno argentino en la década de los 40. Entonces, vamos a hacer una breve introducción al desarrollo nuclear argentino. Los objetivos de esta charla, digamos que son 4: analizar, extraer, fomentar y presentar. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar cómo fue el desarrollo nuclear argentino, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus equivocaciones y cómo con ese espíritu inquebrantable de los argentinos lograron ser lo que son hoy, un país nuclear. ¿Qué podemos extraer? Hay anécdotas muy interesantes de la historia nuclear argentina y hay muchas lecciones que esta nación nos puede dar a toda Latinoamérica, no solamente a Colombia. Fomentar. Es necesario fomentar en nuestra querida y amada Colombia la discusión. ¿Por qué la energía nuclear es clave para el crecimiento de un país? ¿Por qué la energía nuclear nos trae calidad de vida? ¿Por qué la energía nuclear al día de hoy podría estar cambiando el rumbo del mundo? Y presentar a la energía nuclear como un aliado para la protección del medio ambiente y la biodiversidad, que es un punto neurálgico para nuestra querida y amada Colombia. Entonces, fíjense que Argentina, en extensión, es un país enorme. Si ustedes pueden superponer lo que es la extensión argentina, básicamente cubriría casi toda Europa, no, toda Europa. Entonces, fíjense que Argentina, en cada una de sus provincias, tiene algo nuclear. Desde la más lejana, la que limita con Paraguay, donde están las provincias de Formosa, hasta las provincias de Tierra del Fuego, que limitan con la Antártida. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, en toda Argentina hay algo nuclear y eso no fue fácil. Entonces vamos a ver cómo fue la historia del desarrollo nuclear argentino. Si yo les digo a ustedes que la historia de la energía nuclear en Argentina nació de un fraude, ¿me creerían? ¿Cierto que no? ¿Cómo puede ser posible que esta bella historia nació tan mal? Pues imagínense que un austriaco que estaba exiliado de la Segunda Guerra Mundial le propuso directamente al presidente Perón que le tenía la llave para producir no fisión, que era el principio de las bombas nucleares en ese entonces, o de los reactores nucleares que estaban naciendo en ese entonces, sino que tenía el secreto de la fusión, ¿sí? Le dijo al presidente Perón, es que yo te voy a traer el sol a Argentina y ese sol te va a hacer el país o la nación más rica de todo el mundo. Y este austriaco de apellido Richter logró conquistar al presidente Perón y la energía nuclear se convirtió en una política de Estado. Y de
de ese fraude, que es una palabra bastante fuerte, a esta primera imagen, que es la construcción del primer reactor en Latinoamérica, apenas pasaron 10 años. Es decir, que en 10 años tuvieron que afrontar el duelo, tuvieron que levantarse de esa gran caída y tuvieron que levantarse para construir el primer reactor de investigación en Latinoamérica. Pero ¿cómo llegaron del fraude al éxito? Eso es un poco lo que les vengo a contar yo hoy en esta charla. Ahora, haciendo un pequeño y breve paréntesis para completar lo que nos comentó David Galeano, la energía nuclear en el mundo, desde que empezó a utilizarse como generadora de electricidad, nucleoelectricidad, ha jugado un papel muy importante dentro de la matriz nuclear del mundo. Pero si ustedes se fijan en esta gráfica, que no quiero aburrirles con la gráfica, pero sí quiero expresar que en la línea roja es como el aporte de la energía nuclear en el mundo. Y en las barritas son lo que está consumiendo el mundo en energía. Entonces fíjense que a medida que va pasando el tiempo, la contribución de la energía nuclear ha ido en decrecimiento, mientras que la demanda energética en el mundo ha aumentado. Es decir, que la demanda en energía, estoy hablando solamente de energía eléctrica, en el mundo está aumentando de una forma muy considerable. Y tengamos en cuenta que dentro de la matriz de producción de energía de cualquier país del mundo se está quemando carbón, se está quemando petróleo, se está quemando gas, y son fuentes de energía que son las responsables del efecto invernadero. Es decir, que la energía nuclear es hoy en día súper importante para mantener la demanda y para empezar a dejar progresivamente las fuentes de generación de electricidad que son nocivas para el mundo. Bueno, pero aquí un datico interesante. Hoy en día tenemos 413 reactores de potencia. Estos reactores de potencia me entregan 2.552 terawatts hora de electricidad y aportan a la matriz 371.5 gigawatts de energía. Ese es como el panorama hoy día, pero es la única fuente, o sea, ¿es la única aplicación? No. También hay otro tipo de reactores, que son reactores de investigación, que en total tenemos 846 reactores de investigación, operacionales tenemos 222, y aquí tenemos como la distribución de estos reactores. Fíjense que la mayoría de reactores están ubicados en Europa, pero en América Latina tenemos algunos cuantos. En Argentina tenemos 8 reactores, aquí en Colombia tenemos 1, y los reactores de investigación también juegan un papel súper importante en lo que es la calidad de vida de la población. Bueno, pero volviendo a la historia de la energía nuclear en Argentina. Bueno, como ya les adelanté, este Eustaquio Richter le vendió la idea al presidente Perón de que le iba a traer un sol para la Argentina. Digamos que Richter fue un físico que nació en el momento equivocado, porque él sí logró observar procesos de fusión, pero muy locales. Él logró generar plasma, pero él se equivocó en sus cuentas. Digamos que cuando el hombre se dio cuenta de que no iba para ningún lado, empezó a dilatar la historia. Entonces el presidente Perón le preguntaba, ¿para cuándo tenemos el reactor? No, ya casi, 2 semanas más. Y el presidente Perón le preguntaba, ¿qué pues? ¿Para cuándo? Y Richter se le iba alargando. Y como era un proyecto secreto, ¿sí? Porque digamos que la Argentina, previo a esta importación de científicos de Europa, vio la oportunidad de empezar a formalizar la física en Argentina. Entonces nacieron instituciones como la Asociación de Física Argentina, que tiene nombre de la AFA también, no tiene nada que ver con el fútbol, y también empezaron a organizarse con los militares, porque no olvidemos que el gobierno del presidente Perón fue un gobierno militar, y quisieron traer a Heisenberg. Para que fuera parte del staff científico de la Argentina. Y lo más impresionante es que Heisenberg dijo que sí. Heisenberg empacó sus maletas, estaba listo que le llegara el vuelo para ir a Argentina, y todo esto lo dañó un periodista.
Entonces aquí la primera lección que nos trae la historia de Argentina a Colombia. Lo que piense la sociedad y el mundo te puede dañar los planes. Hay que tener licencia social, ¿sí? Porque este periodista muy malintencionado publicó en los principales periódicos de Estados Unidos, publicó un artículo bastante largo que fue titulado La Argentina nuclear del presidente Perón. Entonces imagínense el revuelo científico a nivel del mundo cuando el mundo se enteró que en Latinoamérica un país estaba queriendo producir lo que ya los norteamericanos habían logrado, que es la bomba nuclear. Entonces, pues, Estados Unidos hizo todo lo posible por tirar al piso los proyectos nucleares de Argentina. Sin embargo, de todo esto nació algo bueno. ¿Por qué? Porque el presidente Perón tuvo que sincerar de dónde estaba sacando la plata. Como era un proyecto secreto, la plata la estaban sacando de migraciones, ¿sí? Entonces, los políticos en ese entonces empezaron a preguntarle, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Por qué tanta plata para el Ministerio de Migraciones? Entonces, él tuvo que hacer lo que hoy conocemos como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Entonces, una de las primeras lecciones, o bueno, ya la segunda, es que tiene que haber una voluntad política para que la energía nuclear tenga un destino. ¿Sí? Y es lo que estamos trabajando un poquito aquí en Colombia. El hecho de que ya tengamos un proyecto de ley nuclear y que ya la sociedad, que es el constituyente de una nación, empiece a tener sobre la mesa que existe algo que nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Eso ya es súper interesante, es el primer paso que podemos dar para tener una Colombia nuclear. Bueno, entonces, pues con el fraude de este Eustraquio Richter, el presidente Perón tuvo que formalizar el proyecto y esta formalización se hizo en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Digamos que la Comisión Nacional de Energía Atómica durante 6 años tuvo como presidente a el presidente Perón, valga la redundancia, y algunos ministros de su gabinete. Durante 4 años la Comisión Nacional de Energía Atómica apenas tuvo 4 empleados. Al día de hoy somos como 5.000 empleados con 3 centros atómicos y muchas instalaciones en diferentes lugares de Argentina. Entonces, ¿cuál es la segunda o la siguiente lección que nos da la historia en Argentina? Es necesario tener un instituto o alguna dependencia del Estado donde se concentre, donde se estimule el desarrollo en ciencia y tecnología. No tiene que ser específicamente lo nuclear, pero si es nuclear mejor. Y bueno, aquí pasó algo interesante. El presidente Perón, después de insistirle tanto a Richter, bueno, ¿para cuándo me tiene el reactor? Y después de que se dio cuenta de que probablemente no tenía nada, nombró una comisión para que evaluara qué era lo que estaba haciendo el austriaco, ¿sí? Y entonces con esta investigación vino este físico que es muy famoso en Argentina, que se llama José Antonio Balseiro. José Antonio Balseiro reunió un equipo técnico lleno de físicos en los cuales empezaron a evaluar qué es lo que estaba haciendo Richter. Y ahí se pone como la situación bastante complicada porque cómo yo le hago entender al presidente, que es un político, que lo están robando o que ese proyecto no va para ningún lado de una manera técnica. De hecho, cuando uno lee el informe que entregó José Antonio Balseiro, es un informe de físico a físico, donde él utiliza cosas muy técnicas, explicándole que las reacciones nucleares que él estaba tratando de sintetizar no lograban tener el rendimiento en el cual podría tener una energía, la cual se podría aprovechar como energía eléctrica. Entonces, yo creo que el presidente Perón lo único que leyó fue el encabezado y la conclusión de ese comunicado. El comunicado que decía, esto no va para ningún lado, no se puede generar energía eléctrica con el experimento de Richter.
Automáticamente, pues esto fue algo muy duro para la nación argentina mediáticamente, porque se había destinado muchísima plata para este proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que si eso hubiese pasado aquí en Colombia, capaz que el proyecto ahí hubiese morido, capaz que la muerte de un país nuclear hubiera quedado sepultada con este evento. Pero ¿qué pasó? La siguiente lección: hay que confiar en el talento humano nacional, ¿sí? Uno no puede confiar en que un extranjero venga a solucionarte la vida si no forma un equipo con el talento nacional. Y este hombre fue tan importante que hoy, después de muchísimo tiempo, se fundó lo que hoy se conoce como el Instituto Balseiro. El Instituto Balseiro es uno de los grandes semilleros de ingenieros nucleares a nivel mundial. Los más grandes ingenieros nucleares son egresados del Instituto Balseiro. Es un instituto abocado a la formación de talento humano de la más alta calidad. No tiene ninguna desventaja con los centros de formación europeos o norteamericanos. Entonces, ¿cómo fue posible que de un fraude como fue el de Richter, la Argentina logró ponerse de pie y decir: no, es que ya pasó, o sea, ya me la mandé, o sea, ya no puedo hacer nada, pero tengo que continuar? La perseverancia. Digamos que herido en el orgullo argentino, ¿sí? Ellos se propusieron ser el primer país de Latinoamérica en construir un reactor de investigación, y lo lograron. Estuvieron a días de que los brasileros le ganaran esa primer hito a nivel latinoamericano. ¿Pero cómo lo hicieron? Ellos, los argentinos, enviaron cualquier cantidad de científicos, de físicos a Estados Unidos. Y en alguna de esas misiones, porque no es como hoy que se descarga el plano o se hace investigación por internet, en esa época obviamente no había, lo que lograron obtener fue algunos planos. Con esos planos, dos científicos argentinos que hacen parte de lo que en ese entonces era la Comisión Nacional de Energía Atómica, lograron interpretar esos planos y empezaron la construcción del primer reactor de investigación de Argentina. ¿Pero dónde lo hicieron? El presidente Perón quería que se realizara en una guarnición militar, y así lo hicieron. ¿Y dónde tenía que ser? En Buenos Aires, en lo que hoy se conoce como el Centro Atómico Constituyentes. Entonces, se reunieron metalúrgicos, físicos, ingenieros, técnicos, arquitectos, toda una gama de profesionales, porque es que lo bonito o lo que enamora de la energía nuclear es que quiere a todas las profesiones, ¿sí? Aquí la energía nuclear no es que la energía nuclear le hace un ingeniero nuclear y un físico, no. Necesitamos de todas las profesiones, por eso es que es tan lindo para un país dominar la energía nuclear. ¿Por qué? Porque están bienvenidos todas las profesiones. Entonces, aquí hay una persona muy importante para lo que es la industria nuclear argentina, que es Ernesto Sábato. Sábato era un metalúrgico muy entusiasta y fue el responsable, pues, de meterle mano a todos los metales que tenía un reactor de investigación, que es algo muy complejo. Fue tan apasionada la labor que hizo Sábato, que al día de hoy hay un instituto de formación, que más adelante lo vamos a ver, que es el Instituto Sábato, que se encarga precisamente del estudio de los materiales más idóneos para la industria nuclear. Entonces lo lograron. El reactor nuclear RA1, más conocido como el reactor Enrico Fermi, fue construido o puesto en crítico en 1957, y eso es uno de los grandes hitos de Latinoamérica en cuanto a energía nuclear. Entonces, ¿cuál es la moraleja o cuál es la lección que tenemos que aprender de Argentina en este punto? Ya estaban caídos, ya estaban derrotados, iban perdiendo la final del mundo. Perseverancia. Perseverancia y amor propio para lograr un hito. ¿Y cuál era el hito? Construir el primer reactor de investigación en Latinoamérica, y lo lograron. Entonces, ya tenían el dominio de cómo hacer un reactor nuclear, porque es que ellos no fueron y lo compraron, ellos lo construyeron. Pero si ustedes ven el salto
que Argentina hizo entre el primer reactor de investigación y el siguiente, que es el RA3, y ustedes me preguntarán, ¿y qué pasó con el RA2? En el RA2 tuvimos un accidente y murió una persona. Era un reactor de lo que se conoce como una facilidad gamma. Era un reactor en el cual se jugó mucho, se jugó científicamente, pero bueno, una responsabilidad de un técnico hizo que ese reactor muriera y no se volviera a hablar del tema. Pero, sin embargo, en el año de 1967, Argentina se propuso realizar el primer reactor de investigación, ¿para qué? Para la producción de radioisótopos. Y cuando yo les digo que la energía nuclear nos da calidad de vida, también me refiero a que la producción de radioisótopos para un país es un punto neurálgico. ¿Por qué? Porque la producción de radioisótopos te da mejor salud, ¿sí? Porque te da la oportunidad de tener tratamientos en los cuales vos puedes saber qué es lo que te está pasando a tu cuerpo mediante estudios diagnósticos. También te da la posibilidad de tener tratamientos alternativos para el cáncer, ¿sí? Y también tiene muchos beneficios a nivel industrial, entonces también te da empleo. Entonces, pues Argentina, con la experiencia que tenía, empezó la construcción de su reactor lo que en ese entonces era la Unión Soviética tampoco. Y aquellos países que tenían el dominio de la energía nuclear, pues era una tecnología sensitiva, y todo esto nació de lo más profundo e íntimo de lo que es la tecnología nuclear argentina. Tanto así que miren, el recipiente donde está la piscina del reactor es de construcción nacional. Y esta es una foto de ayer, o sea, la tomé antes de venir para aquí, para Argentina. El reactor sigue produciendo radioisótopos y hoy en día el RA3 es uno de los grandes productores de radioisótopos que cumple con la demanda nacional, ayuda a países como Brasil, Sudáfrica y Bélgica a suplir su demanda local. Entonces, ¿cuál es la lección que nos deja el crecimiento nuclear argentino en este momento? Si adquieres una habilidad, debes perfeccionarla y convertirte experto en la materia, ¿sí? Entonces Argentina con esto, aparte de que puso un hito bastante importante, se convirtió en un país que sabía hacer reactores de investigación. Y aquí venimos con la primer central nuclear de América Latina, que se trata de la central nuclear Atucha 1. Entonces, ya teníamos la cuota de reactores de investigación, listo, chulito. Y ahora venimos a mirar de qué manera Argentina se hace de un reactor de generación de electricidad. La historia de Atucha 1 es bastante interesante. ¿Por qué? Porque Atucha 1 es una fabricación alemana. ¿Pero cómo? Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó como un país en la hambruna, un país industrialmente destrozado, pero bueno, los alemanes saben levantarse y se convirtieron en fabricantes de centrales nucleares. ¿Pero por qué le vendieron una Argentina? ¿Por qué escogieron Argentina como destino de uno de los pocos reactores que ellos construyeron? La respuesta es muy sencilla. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ningún país, o mejor dicho, pocos países en el mundo le tendieron la mano a los alemanes. Y uno de los países que le tendieron la mano a los alemanes fue Argentina. ¿Cómo? Dándole alimentos. Entonces, digamos que los alemanes tenían una deuda con la Argentina. Y también tenían que probar, porque lo que pocos saben es que la central nuclear de Atucha 1 es un reactor de potencia experimental. Es decir, que ellos tomaron a la Argentina como conejillo de indias, porque este reactor jamás se volvió a construir, ¿sí? Es el único reactor que tiene las características de ser un reactor que utiliza uranio natural, que utiliza un recipiente de presión y que utiliza agua pesada. Son pocos los reactores que tienen este tipo de configuración.
Entonces, pues, se inició la construcción del reactor. Ahí vemos algunas imágenes bien de los 60, donde se empezó a hacer la construcción del reactor. Y es tan importante este reactor para la Argentina que hoy se está hablando de su extensión de vida, es decir, va a durar otros 20 o 15 años más produciendo energía. Pero ¿cuál es la lección que nos deja Argentina en este campo? Que es necesario incorporar a la matriz energética la energía nuclear, porque uno de los aspectos más importantes para una nación, para crecer industrialmente, es que su matriz energética sea diversa, porque uno no puede depender siempre del agua, o uno no puede depender siempre del sol o eólico, o no siempre va a tener gas. Si uno tiene la matriz energética diversificada, va a ser más fácil que un país crezca industrialmente. Y eso Argentina se dio cuenta en los años 60. Inmediatamente Argentina firmó tratados con los canadienses para construir la central nuclear en Embalse, que era un tipo de tecnología accesible para la Argentina. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque para tener operativa a Atucha 1 y tener operativa a Embalse, era necesario disponer de agua pesada, como ya les había dicho anteriormente. ¿Y qué pasa en el mundo? Cuando ven que un país está creciendo y cuando necesita algo tan sensitivo como el agua pesada, los países en el mundo te dicen, no, yo no tengo, se me acabó el stock, mira que no tengo. Y todos los países del mundo le cerraron las puertas a la Argentina para la adquisición de agua pesada. ¿Qué hicieron los argentinos? ¿Se quedaron cruzados de brazos? ¿Se pusieron a llorar? ¿Centraron sus centrales nucleares? No. Recordemos que Argentina en ese momento tenía el Instituto Balseiro. Recordemos también que ya existía la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recordemos también que tenían un espíritu muy combativo, que no se dejaron caer con el primer fraude. Entonces, ¿qué hizo Argentina? Le demostró al mundo que si no te venden, ellos lo hacen. Entonces, aquí hay otra gran lección del crecimiento nuclear en Argentina. Si el mundo te da la espalda, ponte a hacer lo que el mundo no te quiere vender. Y Argentina demostró que técnicamente ellos podían empezar a producir agua pesada. Y digamos que eso al mundo no le cayó bastante bien. Y en cuestión de días, todos los que hacían agua pesada en ese entonces le dijeron, bueno, está bien, yo te vendo agua pesada. Pero la semilla en Argentina ya estaba puesta, como vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que con el problema resuelto del agua pesada, ellos hicieron algo, para mí, muy bonito. ¿Qué hicieron? Mandaron cualquier cantidad de científicos, técnicos y operarios a que se formaran en Argentina. En principio, los canadienses no habían dado el ok. Sin embargo, la Comisión de Energía Atómica logró reunir cierta cantidad de personas, los mandaron de viaje a vacacionar a Canadá, pero la misión de ellos era absorber todo lo que pudieran en ciencia y tecnología nuclear en Canadá. Cuando los canadienses se dieron cuenta de esto, no tuvieron otro remedio que abrirle las puertas para formarlos y firmaron un tratado entre el gobierno canadiense y el gobierno alemán, donde Argentina compraba una central nuclear, pero ojo con lo que les voy a decir. Esa central se compró con transferencia tecnológica para que el pueblo argentino, al día de mañana, si ellos quisieran hacer una central igual, la pudieran hacer porque compraron las patentes. Entonces, ¿cuál es la siguiente lección que yo veo que aprendimos con el crecimiento nuclear argentino? Que si vas a hacer alguna compra importante y sensitiva, trata de hacerla con transferencia tecnológica, porque así puede tu pueblo también crecer y asimilar la tecnología que estás comprando. Si uno compra un reactor llave en mano, no, pues si se dañó, mándelo a arreglar. Y por ahí no tiene arreglo. Pero si vos sabes arreglarlo, lo arreglas. Entonces, como les había dicho, Argentina en ese entonces tenía un cierto potencial y era que dominaba
el hacer reactores. Entonces, ellos o los argentinos tenían cierto aprecio por el pueblo peruano, por lo que había pasado en la Guerra de las Malvinas, que no quiero entrar en ese tema porque me iría por las ramas. Pero hay cierto cariño entre el pueblo peruano y el pueblo argentino, además que vienen del mismo libertador que San Martín. Entonces los peruanos le dijeron a la Comisión Nacional de Energía Atómica: oiga, ¿usted por qué no nos venden un reactor? Y los argentinos, gustosos de eso, vendieron lo que conocemos hoy como el RP0, que es el primer reactor nuclear que hay en Perú. ¿Y se quedaron con ese? No, les vendieron después el RP10, que es un reactor mucho más importante, como se puede ver en la imagen, y fue las dos grandes exportaciones de la década de los 70 de Argentina para el mundo. Y fue un inicio bastante interesante, porque al día de hoy, si ustedes me preguntan, hoy Argentina le está haciendo un reactor de investigación a los holandeses, le hizo un reactor de investigación a los australianos, como más adelante vamos a ver. Entonces, ¿qué aprendimos aquí del plan nuclear de argentino? Que si adquieres una habilidad, hay que venderla, hay que empezar a que esa habilidad que tienes, hay que empezar a que produzca. Y bueno, aquí hay una cosa que es bastante interesante, yo creo que los argentinos se dieron cuenta en el camino, que cuando se tiene un ente del Estado, que es como la Comisión Nacional de Energía Atómica, de ahí empiezas a generar industria. Y nació lo que es INVAP, que INVAP es una sigla que significa investigación aplicada. INVAP nació de la venta del RA10. ¿Por qué? Porque cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica quiso vender el reactor, se encontró con un muro burocrático, que la firma del presidente, que la firma del ministro. Entonces terminó siendo tan agobiante que desde el mismo seno de CONEA se dijo, ¿no? ¿Y por qué no hacemos INVAP? Que sea el brazo ejecutor de la comisión, que no tenga nada que ver con la comisión, nosotros haremos transferencia tecnológica a INVAP y que INVAP se encargue de comercializar todos los productos que tiene CONEA. Entonces, con ese fin nació INVAP. INVAP, digamos que es la primera evidencia de la generación industrial tecnológica impulsada por CONEA. Y eso ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Digamos que la CONEA ha sido un semillero de industria en Argentina muy importante para la generación de industria, que es un punto neurálgico para el crecimiento de un país. Y bueno, esta imagen que se oscureció es porque no todo fue lineal en el crecimiento nuclear argentino. En la década de los 90, 80-90, la política en Argentina cambió, ¿sí? Entonces, digamos que ese crecimiento nuclear que tenía Argentina se vio estancado por algunas directrices políticas. Entonces, esa inercia que tenía Argentina le alcanzó hasta comprar la central nuclear Atucha 2, la cual quedó a medias. La construcción de la central nuclear se paralizó y quedaron todos esos terrenos a medio construir con todo, absolutamente todo el reactor comprado, pero la construcción se detuvo. Pero ¿cuál, y esto me parece muy bonito de la historia nuclear argentina, cuál fue la enseñanza que nos dejó este punto? Primero, que la vida tiene sus altos y bajos, y esto no es ajeno a la industria nuclear, que va a haber momentos en la vida que debido a políticas, debido a agentes externos, todos esos grandes sueños de construir centrales nucleares sin freno y sin parar, en algún momento tienen que frenarse. Pero ¿cuál fue la enseñanza del pueblo argentino? Vea, Argentina, o los técnicos argentinos, lograron almacenar tornillo por tornillo y pieza sensitiva por pieza sensitiva, la lograron almacenar durante 35 años sin que los efectos ambientales de la humedad, de la corrosión, lograron almacenar pieza por pieza. Y cuando cambió la política, dijeron, ¿podemos construir la central nuclear Atucha 2? Sí, sí se puede. ¿Por qué?
porque absolutamente todo lo guardamos y lo preservamos para cuando fuera el momento. Entonces, la pasión y el compromiso de la gente que está metida en la energía nuclear en Argentina es tan alto que se logró esto. Almacenar Atucha 2 desarmada hasta que apareció la plata para construirla. Y esto pues a mí me pareció muy, muy lindo de lo que hizo el pueblo argentino. Y bueno, yo les había dicho que Argentina había hecho algunas pruebas piloto para producir agua pesada. Y fíjense que estamos hablando de la misma década en la cual se paró la construcción de Atucha 2, pero era tanta la inercia del crecimiento nuclear en Argentina que se logró finalizar con éxito la PIAP, que es la planta industrial de agua pesada, ¿sí? Y eso también fue un proyecto secreto de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y es tan importante esta planta, que esta planta exporta agua pesada para los canadienses, para los indios, para los chinos y cumple con la demanda interna de Argentina. Entonces, la gran lección que nos da el pueblo argentino con esto es que la propia inercia del sector nuclear hay veces hace que sea suficiente para llegar a buen puerto. Y bueno, algo que pasó en el 2006 fue la reactivación del plan nuclear en Argentina, promovido por el gobierno de los Kirchner, que acertaron en ese momento, porque Argentina en ese momento tenía cierta bonanza económica y cierto crecimiento y lograba pues mirar a ver a qué le apuntaban y bueno, dio la fortuna de que los Kirchner apuntaran a la energía nuclear, se terminara Atucha 2, se cumpliera pues con las tareas de embalse que también venía pidiendo una extensión de vida. Aquí hay una foto de Atucha 2 en su momento de construcción. Y se finalizó la central nuclear Atucha 2, que políticamente se llama Néstor Kirchner, pero que cada vez que cambia de gobierno le cambian de nombre. Entonces es Atucha 2. Entonces se volvió a incorporar la energía nuclear como política de interés nacional y esto hay que hacer claridad que la energía nuclear en Argentina, desde que nació la Comisión Nacional de Energía Atómica, es política nacional. En mayor o menor cuantía, pero es política nacional. Bueno, en resumen, tenemos que Argentina tiene algunos reactores de investigación, ¿sí? Tiene el RA4, el RA0, el RA1, el RA3, los más famosos son el RA1, el RA3, y el RA10 que está en construcción. El RA8 fue un reactor secreto que se construyó para el enriquecimiento de uranio, y el RA6 es el primer reactor escuela de Latinoamérica. Se han exportado reactores a Holanda, Egipto, Australia, Argelia, Brasil, Perú, ¿sí? Y se está en dos grandes proyectos, que es la primera central de potencia, que es el Karen 25 y el RA10. Y esto es como un resumen cronológico de en qué momento se realizaron reactores de investigación, las exportaciones de los reactores, hasta la reactivación del plan nuclear en Argentina. Entonces, como pueden ver, la historia no fue lineal, hubieron muchos altibajos en el crecimiento nuclear de Argentina y bueno, hay algo que también hay que resaltar, que es lo que con la ley nuclear aquí en Colombia se quiere crear, es la creación de la Autoridad Reguladora Nacional. Digamos que cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica nació, hacía todo, pero por una indicación del Organismo Internacional de Energía Atómica, las funciones regulatorias tenían que estar separadas. Entonces se separó la Autoridad Reguladora de lo que sería la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, Argentina tiene proyectos de enriquecimiento de uranio, tiene extensiones de vida de los reactores de potencia, se está haciendo la extensión de vida de embalse, de Atucha, y institutos de formación nuclear, que es algo muy importante para un país. Tenemos el Instituto Balseiro, el Instituto Sábato y el Instituto Dan Benningson, que son abocados a la formación de
de personas. Y como les decía hace pocos minutos, de la Comisión Nacional de Energía Atómica se desprendieron empresas que nacieron en el seno de energía atómica. Y bueno, aquí ya David les habló un poco del panorama colombiano. Tenemos un reactor, estamos trabajando en lo que es la ley nuclear colombiana. Y bueno, las lecciones aprendidas del desarrollo argentino para Colombia fue las que les fui dando paso a paso, y creo que tenemos muchas lecciones y muchas cosas de aprender del pueblo argentino, y tenemos que ser un poco más convencidos de que tenemos el capital humano, que es lo más importante para una nación, y que la energía nuclear nos va a dar mucha calidad de vida y que es un punto súper importante para el crecimiento científico, industrial y económico de una nación. Muchas gracias. Súper. Bueno, no sé si hay preguntas. Andrés, sí, Andrés está aquí. Bueno, si hay preguntas acá del público. Hay una pregunta. Adelante, adelante. ¿Me permites? Te llevamos el micrófono. Es que Argentina tenía muchos proyectos secretos. ¿Eso es secreto a quién? O sea, ¿a quién se lo están escondiendo? Sí, lo que pasa es que cuando un país, digamos que si entendemos el contexto en el cual la industria nuclear argentina nació, digamos que si vos le decías al mundo en los años 50, yo quiero meterme en la energía nuclear, el mundo iba a entender que vos estabas abocado al desarrollo de armas nucleares, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, si vos decías abiertamente al mundo que estabas metido en la energía nuclear, muy probablemente estabas tocando intereses más de las potencias que ya lo tenían. Entonces era altamente probable que te sabotearan, como se vio después, los proyectos que vos estabas haciendo, ¿sí? Y por otro lado, si vos ibas a pedir, por ejemplo, agua pesada, era muy probable que te dijeran que no. Si vos ibas a comprar uranio enriquecido, el mundo te iba a decir que no. Entonces, digamos que la dinámica en ese entonces era demostrar que podías hacer agua pesada, que podías enriquecer uranio, y ellos cuando se dieron cuenta que vos podías hacerlo, te decían, no, un momento, no lo sigas haciendo, yo te lo doy, pero al principio tiene que ser secreto, porque si no, hay un tema geopolítico, hay un tema político y hay también un problema de licencia social. ¿Por qué Argentina lo hizo así? Porque tenía un gobierno militar, digamos que cuando vos tenés un gobierno militar se hace lo que diga el presidente, es una estructura militar, y también porque era algo sensitivo que se tenía que mantener escondido hasta que no tuvieras un avance, ¿sí? Hasta que el mundo no se diera cuenta que vos ya lo podías hacer. En redes nos llegan algunas preguntas. La primera es, ¿la energía nuclear en Colombia debería reemplazar las otras formas de generar energía en el país? Y esa misma persona nos pregunta, ¿cómo la energía nuclear puede ayudar a proteger nuestra biodiversidad? Bueno, eso es una pregunta muy interesante, y es que un sistema eléctrico no debe satanizar ninguna de sus fuentes, y si tiene fuentes limpias que no emitan gases de efecto invernadero, como es la nuclear, mucho mejor. Es decir, un sistema eléctrico robusto debe tener hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares, geotermia, hidrógeno. Es decir, en estos momentos estamos en un punto bastante interesante de la historia, donde contamos con fuentes limpias. Hoy creo que a nadie le cabe duda que el principal problema que tiene el planeta en esos momentos es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces tenemos que propender por tecnologías que no emitan esos gases, ¿cierto? La nuclear es una de esas. Entonces, la apuesta a lo que Colombia debe volcarse es a tener una matriz limpia. Hoy la tenemos bastante limpia, pero digamos, en el futuro ir reemplazando las térmicas, por ejemplo, las de carbón por nuclear.
hay una tendencia en el mundo que se llama el coal to nuclear, carbón a nuclear. Simplemente es quitar, bueno, tiene unas complejidades técnicas que digamos no es el momento pues para ahondar en ellas, pero es quitar el quemador de carbón y poner un reactor. El resto, ya tenés la casa de máquinas, tenés la subestación, tenés las líneas, tenés el circuito, parte del circuito de refrigeración, tenés servicios auxiliares, ya te ahorras mucho, ¿cierto? Entonces, cambiar esas térmicas, y eso es algo que ya se está pensando y se está empezando a hacer. ¿Y cómo puede cuidar eso la biodiversidad? Ahí remato con esa última pregunta, y es, tenemos que propender por tecnologías limpias. Hoy la nuclear es considerada una tecnología limpia, no es renovable, clarísimo, ¿cierto? No es renovable, pero es una tecnología limpia, no emite gases de efecto invernadero, que eso es lo que hoy el planeta ya no aguanta más, y eso es a lo que le puede apuntar esa tecnología. Sí, yo quisiera adicionar algo más, es que cuando uno tiene la matriz energética diversificada, logra tener soberanía energética, ¿sí? Porque no está dependiendo si el embalse se secó, si hay luz, si no hay viento, y digamos que si yo empiezo a tener apagones o tengo a tener problemas de proveer energía eléctrica a un país, yo tengo que salir a comprarlo. Entonces eso a veces es muy complicado porque, bueno, primero te la venden carísima o segundo te dicen que no. Entonces, tener la matriz energética diversificada te da cierta soberanía energética que te ayuda pues a transitar todos estos ires y venires de la producción de la energía. Con la ventaja también de que la energía nuclear no depende del clima, que es lo que está variando tanto en este momento. Absolutamente. Por aquí voy a resumir 3 preguntas en el chat y luego paso a una pregunta del público. Estas 3 preguntas, la primera nos dicen en Antioquia y en general en Colombia, ¿cuál sería el mejor lugar para la construcción de un reactor generativo? Laura Pimienta completa la pregunta diciendo, bueno, sí, por temas de altimetría y todo lo que tiene que ver con las condiciones climáticas y de la biodiversidad, lo mismo de construir el reactor. Y por allá más abajito, Fernando Fabiani desde Uruguay nos dice, sí, y es que en Colombia, con un país con tanta actividad sísmica, ¿es segura la energía nuclear? Me imagino que está pensando en lo que ha pasado, por ejemplo, en Japón. Eso es una pregunta muy recurrente, el tema de la sismicidad. Claro, Colombia es un país sísmico, no tanto como Japón. Japón tiene decenas de reactores nucleares operando, y están operando hace décadas, ¿cierto? Entonces, digamos que obviamente la ingeniería de un reactor en una zona sísmica, ¿cierto? Es distinta a la ingeniería de un reactor en una zona no sísmica, obviamente, pero no impide que en una zona sísmica se construyan reactores, ¿cierto? De hecho, lo podemos ver pues a lo largo en el planeta, pues. ¿Dónde? En Colombia. Hombre, la energía nuclear, las de generación, hasta tercera generación, digamos que son las generaciones de las que han pasado los distintos reactores, se requiere agua. Entonces se requiere tener una fuente de agua cerca para refrigerar el reactor, ¿cierto? Sin embargo, hay unos desarrollos, lo pueden buscar, por ejemplo, Natrium, que es un reactor que funciona con sodio líquido, que no requiere tener fuentes de agua cerca, sino que la refrigeración se hace por medio de otros materiales. Entonces eso da una amplia cantidad de posibilidades de dónde instalarlo. Lo ideal en cualquier red eléctrica es instalar la generación cerca del consumo, ¿cierto? Que eso es una de las ventajas. Entonces, ¿para qué? Para evitarnos las largas líneas de transmisión y distribución, de transmisión sobre todo. Entonces, lo ideal es cerca de la carga. Hoy tenemos un problema, y es que La Guajira, ¿cierto?, que es donde se están instalando los parques solares y eólicos, y ojalá entren, y rápido los necesitamos, queda muy lejos de las cargas. ¿Dónde está la demanda? En Bogotá, Medellín, Cali, bueno, Barranquilla también queda ahí arriba, pero queda muy lejos. Lo ideal siempre es tenerla cerca. Eso es lo ideal desde un punto de vista de diseño eléctrico. Yo agregaría, David, y es que en el mundo, comercialmente hablando, existen 2 tipos de industrias que tienen altos estándares de seguridad, tanto física como en este caso nuclear. En el caso de la aviación, de las aerolíneas,
es una industria bastante fuerte en cuanto a calificación de sus componentes electrónicos y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y la industria nuclear tiene los más altos estándares en cuanto a seguridad y construcción y que cumplen con todo el ciclo de vida de un reactor, es decir, desde que se genera el elemento combustible hasta que se hace la disposición final del mismo. Digamos que si llegara a pasar alguna catástrofe en un lugar y yo veo un reactor, yo me voy corriendo al reactor porque sé que no le va a pasar nada. Entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y Fukushima y Chernobyl qué pasó? Lo que pasa es que son reactores que ya al día de hoy no son obsoletos. Es como si ustedes se montaran en un avión de los años 40, no va a tener la misma seguridad de un avión del día de hoy. Y lo mismo pasa con la industria nuclear. Digamos que la industria nuclear tiene altos estándares tanto en construcción como en calificación en todo lo que ustedes se puedan imaginar. Es más, están construidos para soportar el choque directo de un avión. Entonces, es una industria bastante segura. Ahí complemento con algo. Chernobyl y Fukushima son reactores de los años 60. O sea, yo creo que tampoco a nadie le cabe duda que el avance tecnológico de los años 60 hasta el 2025 es exponencial. Entonces, no es comparable. Un reactor de 1963, 64, creo que era Chernobyl, pues el diseño, a un reactor diseñado en el 2025, ¿cierto? Yo creo que a nadie, las medidas de seguridad han cambiado vertiginosamente. Buenas tardes. La pregunta que yo quería hacer, en el contexto político y digamos que de desarrollo internacional, de los tratados de libre comercio y demás, tenemos el apoyo de Argentina para que esa tecnología la tengamos en Colombia con el apoyo de ellos o cómo lo van a manejar, ¿sí? Porque es que también hay la otra parte de la pregunta es si tenemos el músculo económico para desarrollar esta tecnología en Colombia. Bueno, yo contesté la primera y ahí contesté la segunda. Digamos que cuando Latinoamérica y se firman tratados de intercambio tecnológico, digamos que el pueblo argentino es muy abierto a la colaboración con sus pares, sobre todo latinoamericanos. De hecho, pues yo soy un claro ejemplo de ese intercambio científico, desde el punto de vista que Argentina provee becas para formación para todos los latinoamericanos que quieran irse a formar allá, con becas que cubren el 100% de su estadía. ¿Sí? El Instituto Balseiro ofrece becas de formación para hacer físicos, ingenieros nucleares, especialistas en materiales, apoya mucho la investigación. Y ya en cuanto a tratados de gobierno a gobierno, existe, digamos que la hoja de ruta para firmar esos tratados. Es más, Colombia y Argentina ya tiene tratados de intercambio tecnológico con Argentina, simplemente es que hay que saberlos usar, que eso es otro tema burocrático. Pero digamos que las líneas ya están lanzadas, hay intercambio tecnológico para la formación de personas y en cuanto Colombia empiece a moverse ya industrialmente en el campo nuclear, téngalo por seguro que Argentina, si es deseo de los colombianos, Argentina va a estar ahí apoyando. Adicionalmente, hay cuento que en estos momentos se está avanzando en la firma de un convenio por medio del Organismo Internacional de Energía Atómica para que Colombia pueda utilizar de forma remota el IRL, que es un reactor que queda en el RA6 allá en Bariloche. Es decir, el mundo nuclear es un mundo muy abierto, ¿cierto? Es un mundo muy abierto a la cooperación y a la colaboración. Ahora viene la pregunta difícil que me la dejó Javi, si hay plata. Plata no hay, no mentiras. Un reactor nuclear es costoso. No vamos a decir mentiras y las cosas hay que decirlas de frente. Un reactor nuclear es muy costoso, pero la operación es muy barata. Entonces viene esa dualidad, ¿cierto? Es decir, la operación de un reactor nuclear es muy barata, sí. ¿Por qué? Porque vos el cambio de combustible nuclear con los reactores viejitos lo hacías cada 2 años, más o menos, dependiendo del reactor, 2 años, pongámosle. Pero los reactores modernos que hoy se están fabricando, el recambio es cada 4 años, 6, hay una Le Vinci que dice que cada 10 años, bueno. Entonces, digamos que la operación
sea, usted 10 años con el combustible ahí sin preocuparse por combustible, es muy barata la operación. La construcción es muy costosa. Entonces, en la industria eléctrica hay un indicador muy importante que se llama el costo nivelado, el ECOE. ¿Qué es eso? Es súper fácil de entender. En el numerador, ¿cierto? En el numerador vas a poner cuánto te vale el CAPEX, o sea, cuánto te vale instalar esa vaina. Y le vas a sumar cuánto te vale la operación de todo el tiempo, ¿cierto? Traes la operación. O sea, en el numerador de la fracción vas a poner la instalación y la operación. Y abajo lo vas a dividir sobre la energía. Entonces, la instalación, el CAPEX, ¿te vale mucho? Sí. La operación, muy bajita. Y la cantidad de energía es muy alta, ¿cierto? Yo creo que ya varios de acá lo saben, ¿no? Los que nos están viendo desde la casa, que un pellet es una pastillita de ese tamaño. De 1 centímetro por 1 centímetro. Una cosita que es del tamaño de una falange de un dedo, tiene tanta energía como una tonelada de carbón. Una tonelada de carbón es llenar este auditorio de carbón. Entonces, el ECOE, ese costo nivelado, hace que sea competitivo. Hoy, el costo nivelado, y se maneja a nivel internacional, entre 50 a 70 dólares por megavatio hora. Es decir, 70 dólares es, por 4.28, casi 300 pesos colombianos, 300 pesos colombianos, que entra perfecto en la canasta energética. Recordemos que los precios de bolsa en Colombia, bueno, han llegado hasta 1.000 pesos, 900 y algo, pero pues, oscilan cercano a los 400, 500 pesos. Eso da una posibilidad de mercado ya en Colombia. Es decir, el problema en Colombia ya no es si esa tecnología entra o no entra, y se puede hacer, de hecho, estamos a puertas de salir un paper donde se hacen esos análisis de cómo ya es viable en Colombia, desde el punto de vista financiero, un reactor nuclear. Está a puertas, de hecho allí está uno de los autores del paper, que está pues próximo a salir. Entonces, la respuesta es sí, ¿cierto? Ahora, Javi lo explicó súper bien. ¿Qué falta? Falta empezar a creer en nosotros, a empezar a crear ese ecosistema, y ese ecosistema se logra con gente. Y por eso necesitamos empezar a prepararnos, a preparar las personas que van a estar construyendo eso. Buenas tardes. Han mencionado desde el principio que la voluntad política pues, es clave, ¿cierto? El primer reactor llegó a Colombia, el que nos mostraron hace ya 60 años. Es claro pues que, digamos, los tomadores de decisión en Colombia a lo largo de pues, todas estas décadas, pues, digamos que no han tenido en su radar el tema nuclear. Si uno de los argumentos importantes que entendí era el tema de que es una fuente de energía, no es renovable, pero es limpia, no emite gases de efecto invernadero, ¿qué piensan ustedes de esa ola grande que se ve hoy de negacionismo del cambio climático? Porque está, pues a mi modo de ver, muy instalado en nuestro medio. ¿Cómo contrarrestar, digamos, ese negacionismo? Porque entonces el argumento de que se justifica tener energía nuclear, pues no emite gases de efecto invernadero, pues creo yo que se debilita entre esos tomadores de decisión. Bueno, yo creo que una de las cosas que más está haciendo daño en cualquier ámbito que no es ajeno al nuclear es la pseudociencia. ¿Sí? Digamos que la pseudociencia es la que le ha puesto pues esa capa de niebla que le impide ver al ciudadano de a pie pues las diferentes realidades. En este momento pues el cambio climático es una realidad. Desde mi manera humilde, o sea, lo que yo pienso, yo creo que la única forma de combatir la pseudociencia es con divulgación científica seria, responsable y mostrando pues ese amor por la ciencia para que le sepamos llegar al ciudadano de a pie, ¿sí? Y en cuanto a la voluntad política, es saber interpretar qué significa eso de la democracia. Sí, porque es que hay veces uno cree que la democracia es ir a votar cada 4 años cada vez que hay elecciones y estamos muy equivocados con ese concepto.
Digamos que si nosotros fuéramos una sociedad comprometida políticamente, tendríamos la gran bendición de ir a exigirle a las personas que nos gobiernan que cumplan con el mandato, que es obedecer al pueblo. Entonces, cuando yo digo que debe existir voluntad política, es que debemos llegarle a la gente, hacerle entender que la energía nuclear también te va a cambiar la calidad de vida y es un derecho que tenemos como ciudadanos, tener acceso a la calidad de vida. Y si yo logro explicarle que la energía nuclear me va a dar industria, me va a dar mejor salud, me va a dar niveles de educación alto, me va a dar soberanía energética, se tiene que convertir en un mandato social para que el día de mañana la energía nuclear entre a Colombia. Y yo ahí quisiera complementar, es que hay un negacionismo sin duda, pero siempre lo va a haber en todo, ¿cierto? Es decir, todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana y bueno, digamos, ¿cierto? El terraplanismo. Sin embargo, en el cambio climático a nivel científico, llegar a un consenso en ciencia es realmente difícil llegar a un consenso en ciencia. Pero me atrevería a decir que a nivel científico sí hay ya una especie de consenso de que, hombre, el planeta está cambiando, ¿cierto? Y que hay una acción del hombre que está acelerando ese cambio. Algunos dicen, no, es natural, sí, pero hombre, lo estamos acelerando, ¿cierto? Y hay casi que un consenso. Bien lo decía Javi, la única forma es también educar, enseñar y escuchar los argumentos del otro para poderlos rebatir o demostrar. Sin lugar a dudas, siempre va a haber negacionismo en todos los temas, ¿cierto? En el 69 llegamos a la luna y todavía hay gente que dice, pues, que es cierto, que es hecho en computador. Hay mucha pseudociencia, siempre la vamos a tener. ¿Qué es lo que toca? Seguir educando, seguir divulgando, seguir mostrando, y ya pues digamos que esa es la tarea que estamos haciendo desde la Red Nuclear Colombiana y es el foco de la Red Nuclear Colombiana, ¿cierto? Para eso es que nos reunimos un grupo de profesionales, súper invitados todos, pues, para que en redes sociales ahí, porque eso es lo que es, ¿cierto? Poder hablar, que el que llegó, que no hay cambio climático, venga, hablemos, venga, sentémonos, venga, hablemos, ¿cierto? Hablemos y lleguemos a todas las personas. Buenas tardes. ¿Podrían como hablar un poquito de la historia del reactor que tenemos aquí en Bogotá? Claro que sí. Digamos que el reactor que tenemos en Colombia nació por una iniciativa del gobierno norteamericano con un programa que se llamó en su momento Átomos para la Paz, en el cual el gobierno norteamericano regaló a diferentes países del mundo, en este momento tengo en el radar a Chile, Colombia, Venezuela y algunos otros a nivel mundial, les regaló este reactor para que empezaran a conocer la energía nuclear, ¿no? Era un reactor en su momento bastante limitado, pero que tenía todo lo que tiene un reactor para poder operar, para llegar a lo que se conoce en el argot nuclear como la criticidad, y empezar a hacer ciertos experimentos, sobre todo de activación neutrónica y algunas otras cosas que se puedan hacer. Pero principalmente fue una donación del gobierno estadounidense para que los países en vía de desarrollo empezaran a asimilar esa tecnología. ¿Por qué es importante que un país sepa de lo nuclear? Porque es que la nuclear está en todo el mundo. En todo el mundo es necesario hacer imágenes diagnósticas. En todo el mundo hay que saber utilizar las fuentes de radiación. En todo el mundo hay que saber qué es la protección radiológica, porque hay muchas cosas industriales que implícitamente tienen el uso de fuentes radioactivas. Entonces, más o menos ese fue el objetivo del gobierno norteamericano. Y ahora lo que estamos tratando es que se convierta en el reactor escuela. Tenemos un reactor, es el único país, Colombia es el único país que tiene un reactor nuclear y no hace radiofármacos en él, ¿cierto? No hacemos radiofármacos en él. Entonces la idea también es empezar a reactivar la investigación y que ese sea el reactor escuela para Colombia. La Universidad Nacional, ya se puede contar, acaba de firmar hace un mes y medio,
un acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano para que los estudiantes que van a estar en el posgrado de reactores nucleares, que se va a abrir aquí en Medellín, pilas pues para que se metan, sea utilizado ese reactor como el reactor escuela, ¿cierto? Eso es un cambio de mentalidad. O sea, ya ese reactor no está para 3, 4, 5 personas que lo manejan, sino que, bueno, vamos a llevar muchachos. De hecho, hace poco también tiene un programa de apertura el reactor para que la gente vaya, lo visite, lo conozca, se acerque, y eso es un cambio de mentalidad. O sea, estamos cambiando la mentalidad, estamos en una nueva era, ¿cierto? Entonces ya el reactor es más abierto, ya se puede utilizar como reactor escuela, y eso es lo que hay que seguirle apuntando, ¿cierto? Sacarle todo el provecho al único reactor que tiene Colombia. No, y además que siguiendo las lecciones del pueblo argentino, fíjense que una de las primeras cosas que se generaron en Argentina fueron los centros de formación, porque es que vos puedes tener toda la plata del mundo, pero si vos no tenés lo más importante que es el capital humano, no puedes hacer nada. Entonces, la importancia de que este Ferrari que está ahí parqueado, lo empezamos a correr, es súper importante, y que empecemos a formar a la gente con un reactor, que te repito, tiene todo lo que tiene que tener un reactor para hacer neutrones, que es lo que uno produce en un reactor. Entonces, pues es súper importante ese gran paso que se logró hacer con la Universidad Nacional y el Servicio Geológico de convertir ese reactor en un reactor escuela. Es muy importante. Bueno, nos siguen llegando muchas preguntas y muchos comentarios a través del canal de YouTube del Parque Explora y de Facebook, donde estamos transmitiendo esta charla. Pero pues ya muchas de esas preguntas se han respondido a lo largo de las otras preguntas que ustedes han venido comentando acá. Así que voy a escoger algunas y les voy a pedir los invito a hacer un reto chiquito, y es que vamos a hacer lo más conciso posible con la pregunta para que nos dé el tiempo. Entonces la primera va a ser a propósito de esos aprendizajes en Argentina. ¿Qué tiene Argentina planeado en temas de gestión de los residuos del combustible usado y qué consejos se le podría dar a Colombia? Bueno, el tema de los residuos de lo que es el elemento combustible gastado es un reto para cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque ahí también hay aspectos geopolíticos y temas de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene residuos, en este caso del elemento combustible, hay una alta tasa de producción de plutonio. Y uno de los usos que tiene el plutonio bélico es la producción de armamento nuclear. Entonces, digamos que para aquellos países que no quieren meterse en ese ámbito, lo que se hace con los residuos de los elementos combustibles gastados es almacenarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la decisión política diga, bueno, ya tenemos muchos elementos combustibles gastados y digamos que el precio en el mercado del uranio no es competitivo, entonces yo voy a hacer reprocesamiento para que voy a sacar lo que me sirve, lo que no me sirve lo sigo almacenando. Entonces ahí como que se cierra el ciclo nuclear. Entonces, para aquellos países que no han podido dar el salto geopolítico, la estrategia al día de hoy es almacenamiento. Para aquellos países que tienen el músculo, como Francia, Japón, Estados Unidos y China, ellos lo que hacen es reprocesamiento y así disminuyen los residuos de esta tarea. Pero lo que sí tiene la industria nuclear es que es muy responsable con los residuos. Vale, una segunda pregunta. ¿Debería Colombia adquirir plantas Atucha o deberíamos desarrollar las nuestras? Inicialmente creo que hay una amplia oferta de posibles empresas para adquirir reactores. Sería un sueño, textualmente un sueño, que Colombia pueda hacer el diseño de reactores. Yo creo que, digamos, como se dice coloquialmente, los mangos bajitos es primero comprarlo, ojalá construirlo, sería un sueño, repito. Yo creo que el mango bajito es, digamos, primero adquirirlo, pero a la par ir adquiriendo las capacidades técnicas y el conocimiento para en un futuro Colombia desarrollarlo. Para mí la mejor opción sería comprar un reactor con transferencia tecnológica. Digamos que eso sería, se cubren los dos campos, ¿no? Entonces, con eso se garantiza
que el capital humano se va a seguir formando. Y lo que hacen algunos otros países, ¿cierto? Lo desbaratamos, lo estudiamos, lo replicamos. Muy bien. Por aquí Germán Alexander dice, ¿y qué oportunidades laborales hay en Colombia para la gente que ya tiene formación nuclear? En esos momentos hay una industria, ahorita les mostraba, hay 269 empresas en Colombia registradas ante el Servicio Geológico Colombiano que tienen que ver con el manejo de material radiactivo y asuntos nucleares pues, tangenciales, ¿cierto? O sea, hay 279 empresas hoy, pero adicionalmente, una vez tengamos la industria nuclear en Colombia, ya un reactor nuclear de potencia, y ya ahí hay trabajo para ingenieros electricistas, físicos, mecánicos, geólogos, no me alcanzaría el tiempo para nombrar las cantidades de profesiones que vienen ahí. La industria nuclear sin duda trae progreso para un país, conocimiento y mano de obra muy calificada. Correcto. Y Raúl nos dice, ¿cuánto dura un reactor y qué pasa cuando termina su vida? ¿Termina su vida? Digamos de que cuando vos estás, es que fijémonos que los reactores nucleares de potencia empezaron a ser comerciales en la década de los 60, ¿no? Digamos que, por ejemplo, Atocha 1 a finales de los años 60 empezó a ser comercial. Y más o menos la vida en ese entonces, como no se sabía bien cuánto era la vida útil de un reactor, porque no se sabía cómo era el desgaste de las piezas por la radiación y como que apenas era una industria que estaban haciendo, estaba entrando a saber qué es lo que pasa con sus partes, recién nos estamos dando cuenta con la investigación de materiales que ese periodo de vida útil se puede llegar a alargar hasta 80 años en una primera largada, y que ese mismo reactor nuclear se le puede hacer una extensión de vida donde se le puede agregar hasta el 50% de su primera vida útil. Es decir, que estamos hablando que un reactor con las nuevas tecnologías puede llegar a durar 120 años de vida útil. Ahora, cuando un reactor nuclear llega a su fin de vida útil, la industria nuclear es tan noble en ese sentido que parte de sus arcas están dirigidas para el desmantelamiento responsable de lo que es la industria nuclear. Entonces, digamos que dentro de la capacidad operativa, dentro de las ganancias que tiene un reactor, se va reservando una parte para la extensión de vida y otra parte para el desmantelamiento, el cual se hace de manera responsable con remediación ambiental, y es decir que yo puedo caminar libremente donde antes había un reactor nuclear, porque se hace de esa manera responsable. Bueno, llegamos entonces al final de esta charla. Al profesor David y a Javier Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Ciencia en Bicicleta. Quienes quedaron antojados un poquito de conocer la historia de Chernóbil, les cuento que hace algunos años, cuando salió la serie, hicimos un videocurso aquí con David y con el profesor Jorge Zuluaga, que quedó por ahí montado en alguna parte, búsquenlo, creo que está en nuestras redes del Parque Explora, capítulo por capítulo, no el capítulo de Chernóbil, pero sí la discusión, que fue muy chévere, todo esto en pos de la formación de este asunto de la energía nuclear en este año, que es el año de la física cuántica, todo que ver, ¿no? Muchas gracias de nuevo y un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias, hasta luego, gracias.